Y se los llevaron a España como animales raros, para mostrarlos como trofeos de guerra ante los nobles y cristianos cortesanos de la feudal Europa. ¿Qué pasó con el pueblo territorio de Cancebí? ¿Cómo pudo una civilización aborigen de tal magnitud desaparecer? ¿Por qué se fundó la Villa Nueva de Puerto Viejo? ¿Qué queda hoy de Cancebí? Para descifrar este enigma contaremos con la opinión de reconocidos historiadores, sociólogos y escritores de la provincia de Manabí. La provincia de Manabí fue creada por la Ley de División Territorial del Congreso de la República de Colombia el 25 de junio de 1824. Esta provincia se crea con la unión de dos territorios y sus poblaciones, la provincia de Portoviejo en el sur y el partido de La Canoa en el norte. Ambos territorios para entonces formaban parte de la provincia de Guayaquil. La provincia de Portoviejo ocupó el mismo territorio del pueblo aborigen de Cancebí. Iba desde la desembocadura del río Chone en Bahía de Caracas hasta el río Colonche en Santa Elena, y el partido de La Canoa desde la desembocadura del río Chone en Bahía de Caracas hasta el río de los Atacames en la provincia de Esmeraldas. Manabí fue una de las 8 provincias con las que se formó la República del Ecuador en 1830. La fundación de ciudades españolas en el Ecuador empezó a partir del proceso de la conquista desde 1532. Sin embargo, Portoviejo existió en condición de provincia desde 1529 y fue la primera en América del Sur sobre la costa del Océano Pacífico. La ciudad de Villanueva, actualmente ciudad de Portoviejo, fue fundada el 12 de marzo de 1535 por Francisco Pacheco. Se le dio por patrono a San Gregorio y fue desde sus primeros momentos la capital de la provincia de Portoviejo. De acuerdo al historiador Ramiro Molina, la fundación de Villanueva de San Gregorio de Portoviejo obedeció a la voluntad de los españoles de consolidar su presencia, autoridad y control militar, político y religioso sobre el territorio conquistado y por conquistar, formando una provincia con 3 ciudades: Colta en Riobamba, Quito y Villanueva de Portoviejo. La provincia de Manabí está situada en el centro de la región litoral del país, en la saliente sur sobre el Océano Pacífico. La longitud de su línea costera desde Cojimíes hasta Ayampe alcanza los 354 kilómetros y su ancho promedio es de aproximadamente 80 kilómetros. Tiene 19.427 kilómetros. Su altura varía desde el nivel del mar hasta 800 metros en la cordillera central de la costa, que la atraviesa longitudinalmente. De norte a sur limita con las provincias de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Entre sus ríos más importantes tenemos el Portoviejo, Chone y Jama. El clima de la provincia oscila entre subtropical seco hacia el este y a tropical húmedo hacia el oeste, Portoviejo, siendo la zona sur seca, mientras la zona norte presenta mayor boscosidad. Cuenta con 22 cantones y su capital es la ciudad de Villanueva de Portoviejo. Tiene una población aproximada de 1.500.000 habitantes.
En razón de su geografía y producción agrícola, cuenta con una variada gastronomía que incluye algunos platos típicos, el caldo y seco de gallina criolla, la tonga, entre otros. La economía de la provincia se desarrolla alrededor del gasto público, la agricultura, la ganadería y el comercio. Manta es el centro industrial y turístico. En este cantón se concentra la mayor flota pesquera nacional. La pesca, acuicultura, porcicultura y avicultura son actividades económicas que generan importantes ingresos a la población manabita. El sector norte de la provincia, Chone y El Carmen, es agrícola y ganadero, mientras Jama y Pedernales aportan con la acuicultura. Manabí es una provincia turística por excelencia. Sus hermosas playas bañadas por el Océano Pacífico reciben la visita de miles de turistas al año. Y es a su vez uno de los destinos preferidos por los ecuatorianos y extranjeros en épocas de feriados. Un ejemplo, el Cantón Puerto López, donde se promueve turísticamente el avistamiento de las ballenas jorobadas, el buceo de superficie, el avistamiento de aves y los hermosos paisajes marinos, lo mismo que el Museo Vivo de Agua Blanca. La población de Manabí, aunque es mayoritariamente mestiza, cuenta con dos importantes grupos sociales o pueblos étnicos que la caracterizan e identifican culturalmente, como los cholos en la costa y bosque seco, y los montubios al interior de la tierra y en el bosque húmedo. Pueblos étnicos en los que se guardan las ancestralidades y la territorialidad indígena precolombino y español colonial, por lo que el gobierno autónomo descentralizado de Manabí la reconoció como provincia cholo-montubia. ¿Qué pasó con el pueblo territorio de Cancebí? Antes de la llegada de los españoles, en parte del actual territorio de la provincia de Santa Elena y el centro-sur de Manabí, existieron poblaciones indígenas ligadas entre sí por vínculos de ancestralidad y territorialidad que formaron parte de un mismo pueblo o territorio llamado Cancebí. Y es sobre estas bases históricas en las que descansa la identidad cultural de nuestra provincia. El pueblo indígena de Cansabi o Cancebí alcanzó un alto nivel de desarrollo cultural en consideración a su organización social y productiva. Fueron poseedores de una lengua en común y de un modelo de gobierno basado en una estratificación social, que en teoría actual podemos considerar que se estructuró como un estado incipiente en relación a un estado en tiempo moderno. El territorio de Cancebí comprendió un amplio y extenso valle, en donde existieron 4 tribus, jefaturas tribales o pueblos étnicos, diferenciados y separados entre sí por accidentes geográficos naturales, principalmente por ríos.
Docoa, que ahora es Manta, comprendió los pueblos de Amarejo, Pico Asá, Cama, Camilloa y Jigive, ubicados entre el río Portoviejo hasta el río Jipijapa, con los cerros de Hojas y Jaboncillo, y el ramal final de la cordillera de Chongón y Colonche, hoy Pacoche. Calangome, conformado por los pueblos de Calango, Cercapés, Calangome y Tusco, ocuparon el territorio comprendido entre el río Jipijapa hasta los 5 cerros, colindante con el río Ayampe en la provincia de Santa Elena. Y luego, el pueblo de Colonchis, desde el río Ayampe hasta el río Colonche en la actual provincia de Santa Elena. La conquista y colonización española en América cambió completamente las estructuras de su organización social y productiva, el comercio de las poblaciones indígenas, y trajo consigo otros modelos de relaciones sociales y productivas. El indígena cancebino fue obligado a abandonar su religiosidad para adoptar la religión católica, a españolizar sus costumbres, tradiciones y hasta sus nombres, y olvidar su idioma de origen para solo expresarse en la lengua española. Árbol. 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 Árbol, indios de mierda. Arderán en el infierno, indios malditos. Este nuevo orden estuvo acompañado de un proceso de transculturación y aculturación dirigido por la Iglesia Católica, que hizo del adoctrinamiento y la evangelización la parte principal del proceso de dominación de los pueblos aborígenes y el cambio radical de sus formas de convivencia. Todos acabarán muertos, aniquilados. Así van a terminar todos. Miren, observen, arrepiéntanse.
Dejen de orar a esos dioses paganos, esos dioses falsos que ustedes adoran. Este es nuestro Dios verdadero, el cristianismo. Vamos, que no puede. Esta acción llevó a la pérdida gradual y sistemática de la memoria histórica y la identidad cultural de las poblaciones aborígenes del pueblo de Cansabio, Cansebí y de toda América del Sur. Hay que entender que la balsa fue el principal medio de transporte que utilizaron los cancebinos, los antiguos manavitas, para el intercambio de sus productos con pueblos completamente distintos en cuanto a costumbres, lenguas, por lo que podemos suponer que conocían y practicaban varias lenguas, es decir, una gente políglota, aunque hasta el momento se desconoce cuál fue su lengua original. Sin embargo, en el Concilio de Quito de 1563 se menciona que los pueblos de esta parte la lengua fue el tayán o atayán, aunque no existe un registro, no ha sido localizada catecismos de esta lengua, por lo que es un supuesto todavía a comprobar. A los indígenas capturados en la balsa Cansebina en 1526 se los bautizó con el nombre de Felipe, Francisco y Martín, conocidos históricamente como Felipillo, Martinillo y Francisquillo. La idea era exhibir ante los cortesanos españoles a los indígenas como seres salvajes y sin almas y adoctrinarlos, educarlos en el idioma castellano. La captura de indígenas fue importante para poder entenderse entre las lenguas españolas y los que hablaban los indígenas en el antiguo Manabí. Tenían que recabar información sobre estos pueblos, sobre sus riquezas, sus ciudades, sus territorios que iban a ser conquistados de acuerdo a la empresa de la conquista. Estas lenguas van a tener agendas propias. El más famoso en estas tierras, Felipillo, fue el traductor del diálogo entre los españoles y el Inca Atahualpa, que al final terminaría con su condena y muerte por parte de Francisco Pizarro. La existencia y desarrollo de nuestra nacionalidad, particularmente manabita, se deriva de los cimientos de la historia aborigen de la costa ecuatoriana. Desde los primeros rastros de poblamiento que existieron y se sucedieron hace 12.000 años, con pequeños colectivos humanos que transitaron por el territorio actual de la provincia de Santa Elena hacia Manabí,
dedicados a la recolección de frutos, caza y pesca. Entre una de las teorías de la presencia de los primeros pobladores del continente americano está aquella de que cruzaron por el estrecho de Bering hace 40.000 a 50.000 años antes de Cristo. En el Ecuador, los asentamientos humanos datan del año 10.000 antes de Cristo. Sus primeros habitantes eran cazadores-recolectores nómadas. Estos primeros habitantes, al desplazarse hacia el sur del continente, cruzando los Andes, arribaron hasta el actual territorio ecuatoriano, recorriendo a lo largo y a lo ancho sus regiones naturales. Otra de las teorías que se acerca mucho más a la realidad histórica es que los primeros pobladores de la América del Sur, concretamente los de la costa de Santa Elena, fue que llegaron por vía marítima desde el Asia hacia las costas del Ecuador hace aproximadamente 12.000 años. A partir de estos éxodos, que es lo que sabemos desde la arqueología de Asia y América, llegaron hasta las costas de Santa Elena, atravesando los territorios de lo que ahora es México, Panamá, el Istmo, ¿no? Probablemente por tierra y por mar. Estructuraron estas sociedades del antiguo Manabí, que tiene su antecedente en Valdivia y Machalilla, gracias al desarrollo de una agricultura que es muy propia de estas tierras y que terminó el nomadismo, como denominan algunos antropólogos, permitiendo la construcción de viviendas, aldeas y probablemente centros urbanos, que se basaban, y eso es típico de Manabí, alrededor de sus familias, alrededor de familias que constituyen el núcleo central de la organización social. Es así como en Cancebí comienza a armarse toda una estructura social de carácter comunitario y luego de tipo redistributivo. Fue una población que socialmente se organizó en función del trabajo que desarrollaban, esto es, con grupos dedicados a la pesca, a la caza, a la alfarería, al comercio, entre otros. En esta estratificación social ya podemos observar que manejan un modelo de administración del territorio y gobierno social que los lleva a establecer o conformarse en un pueblo, nación, con lengua, con cultura y con identidad propia. El descubrimiento de la agricultura fue el mayor de los avances que logró el pueblo cancebino. La agricultura la descubrieron por el método de observación. Los seres humanos que habitaron estas tierras descubrieron la germinación de la semilla. Los primeros instrumentos que usaron en la agricultura fueron muy básicos y sencillos, como el palo o espeque que se usaba para remover la tierra, poner las semillas y obtener
alimentos y granos como cereales como el maíz, oleaginosas como el frijol, tubérculos como el camote y la yuca. Se trataba de una dieta alimenticia muy sana y equilibrada con los productos silvestres como hasta el día de hoy tenemos en el paisaje de estas montañas manabitas. Se enriquecieron su gastronomía con el pescado y la carne, ¿no? Animales que formaban parte de este entorno y que de alguna manera se integraron a la cultura, de alguna manera fueron domesticados y construyeron una sociedad bastante exitosa. Para las distintas poblaciones indígenas que habitaron este territorio, conocido actualmente como Manabí, el desarrollo de la agricultura fomentó la aparición de la cerámica con barro amasado, aprendiendo a producir recipientes para conservar los granos, cocer los alimentos, guardar el agua y hacer representaciones físicas de sus imaginarios. Aprendieron a conocer el tiempo y los cambios climáticos, las fases lunares y los movimientos de los astros, los vientos y las corrientes marinas, las épocas de invierno y de siembra y las épocas de verano y cosecha. Aprendieron a valorar y cuidar el agua como el principal medio de subsistencia. El desarrollo de la domesticación de animales posibilitó asimismo la aparición de los tejidos, para los que se utilizaban, a más de las fibras vegetales como el algodoncillo, la toquilla y la mocora, el pelaje y la piel de los animales. Fue un proceso de desarrollo social, continuado y progresivo, que se extendió hacia el norte del territorio con las poblaciones costeras, con nombres actuales de Colonche, Valdivia, Salango, Agua Blanca, Machalilla, Jipijapa, Manta, Jaramijó, Picuazá, Charapotó, entre otros. Contaron con un progreso altamente significativo y relevante en las artes de la pesca y de la agricultura, en las artesanías alfareras y en los tejidos de algodón y fibras vegetales como la mocora y la toquilla, en la construcción de balsas a remo y con velas para apoyados, en el conocimiento de los vientos y las corrientes marinas, en el movimiento de los astros, trasladarse por vía marítima hacia pueblos cercanos y distantes. Todo este conjunto de conocimientos que fueron adquiriendo y cimentando en el tiempo, los convirtieron en buenos navegantes y en mercaderes. Se dedicaron a la comercialización de los excedentes de sus productos con otras poblaciones, distintas en costumbres y lenguas, que enriquecieron sus conocimientos y su cultura. Una comercialización que se dio en base al trueque. Entregaban sus productos excedentes y recibían de los que carecían. Es indudable que este intercambio comercial que iniciaron los pueblos del antiguo Manabí con regiones muy distantes fue gracias a su conocimiento de las corrientes marinas, de los cambios, de los vientos. Recordemos que en las costas de Manabí chocan las dos grandes corrientes oceánicas de esta parte del mundo. Esto les permitió llegar a grandes pueblos, construir una esfera de intercambio de ideas, de productos. Construyeron una región. Estos hábiles navegantes, estos expertos mercaderes, hicieron de la concha Spondylus su principal producto de intercambio, algo así como moneda de intercambio. Una concha que usaron no solo en su dieta alimenticia y como materia prima de sus artesanías, sino que también le sacaron provecho para obtener ventajas y réditos comerciales, por la creencia que otros pueblos tenían sobre ella de que este molusco era poseedor de poderes mágicos para la producción de lluvias y por ende el control de las cosechas. El trueque o intercambio
en primera instancia fue de carácter recíproco y comunitario, y luego de carácter redistributivo, logrando consolidar su economía y estratificación social. Este intercambio se dio con pueblos semejantes y distintos en sus formas de vida, con poblaciones vecinas y distantes. Un intercambio que no solo fue por vía marítima, sino que también se dio por vía terrestre con los pueblos andinos y amazónicos. Los cancebinos llegaron a tener conocimientos muy avanzados justamente sobre ciencias como la astrología, la geografía, la navegación y en especial, como hasta el día de hoy, sobre la producción de alimentos, sobre la pesca, sobre la artesanía, lo que hizo posible que desarrollen lo que Jacinto Gijón y Camaño llamó hace un siglo una gran liga de mercaderes. De forma correcta, historiadores y arqueólogos sostienen la importancia del intercambio mercantil indígena. El fomento del comercio regional les permitió alcanzar un elevado nivel de desarrollo social y productivo, de mucha importancia en esos tiempos, porque lograron estructurarse progresivamente como un pueblo-nación con identidad histórico-cultural. De esta manera se explica cómo es que este pueblo-nación de Cancebí llegó a estructurarse de manera semejante a un estado incipiente, en relación de los tiempos al contar con los tres elementos que posibilitaban la existencia de un Estado. Esto es, población debidamente organizada, tanto en sus relaciones sociales como en la división social del trabajo, con la lengua propia y con identidad cultural común, con un territorio que delimita a sus pueblos en base a sus accidentes geográficos y un consejo de gobierno conformado por los representantes, jefes tribales o caciques de los distintos pueblos étnicos existentes en su territorio. Marcel Saville, en los trabajos de observación, exploración y estudios arqueológicos que realizó en el Cerro de Jaboncillo en 1907, consideró que la autoridad del gobierno de Cansabio Cancebí descansaba sobre un consejo de caciques. Esta teoría la dedujo por la forma en que encontró las sillas de piedra que se encontraban debidamente ordenadas en semicírculo. Saville llegó a considerar que la autoridad de los caciques sobre sus gobernados respondía a ese Consejo Superior de Caciques que tuvo como centro ceremonial y de gobierno el Cerro de Jaboncillo. Cancebí, para la historia, para los historiadores, es un nombre aborigen que se enraizó. Es un nombre que representa a nuestra población, al territorio y a una forma de gobierno ancestral. Debió tratarse de un modelo de gobierno muy comprometido con su población, en donde la distinción de gobernantes y gobernados no ocasionaba fricciones políticas
por diferenciaciones sociales, laborales. Actualmente hacemos distinciones entre lo político y lo social, entre el Estado y la comunidad, pero estas son distinciones que no se practicaron en la sociedad-estado cancebino. Tomemos como ejemplo el pensamiento griego, donde la politicidad incluía a la socialidad. Pero en el caso de Cansabio o de Cansebi, nos da la impresión de que la esfera de lo político incluía a la comunidad, así como lo comunitario estaba incluido dentro de los asuntos del Estado cansebino. Podríamos afirmar, en resumen, que hablamos de una sociedad-estado que floreció en un pueblo-territorio, en una región, que podría considerarse como una de las primeras de su clase en el continente sudamericano, y que se distinguió, que compartió, que aprendió y que también aportó a otras sociedades precolombinas. ¿Cómo pudo una civilización aborigen de tal magnitud desaparecer? El 12 de octubre de 1492, 3 carabelas arribaron a suelo americano. Cristóbal Colón, un navegante que buscaba llegar a la India para dinamizar el comercio de Europa con el Oriente Asiático, creyó haber llegado a dichas latitudes y en virtud de ello nos llamó indios. Se inició el proceso de conquista, colonización y saqueo de los pueblos de Abya Yala, hoy conocido como América.
El proceso de conquista y sometimiento de los pueblos indígenas de América fue devastador. Los conquistadores españoles llegaron por mar en carabelas con decenas de soldados y armas sofisticadas para la época, completamente desconocidos para el mundo aborigen americano, como lo fueron también los caballos que semejaban a seres mitológicos y diabólicos que en el imaginario del indígena, al ver a un español montado sobre un caballo, lo consideraba un dios que podía dividirse a su voluntad, y que tanto siendo uno solo o dividido en dos, tenía poderes especiales y movilidad propia. Los españoles llegaron trayendo muerte, oscureciendo los días y alumbrando las noches con el fuego bárbaro de sus inequidades. Los conquistadores y colonizadores españoles trajeron consigo enfermedades sexuales mortales para ese entonces, como la gonorrea, el chancro, la sífilis y virus como la viruela, sarampión y tifoidea, que diezmaron a una población desprovista completamente de anticuerpos que resistieran el embate de esas nuevas enfermedades. La desolación, el terror y la muerte pisaron tierra en la América de Anacaona, Moctezuma, Atahualpa, Rumiñahui, Tupac Amaru y Calicuchima. Es el fin de la existencia de los imperios aztecas e incas y el inicio del sometimiento español y la resistencia y rebeldía indígena. Fue el encuentro entre dos sociedades de continentes y culturas diferentes, con visiones de vida y objetivos sociales de desarrollo completamente distintos. Los españoles como pueblos invasores dominantes buscando riquezas materiales y los indígenas americanos obligados a soportar el genocidio, el saqueo, el sometimiento y la humillación. Sobre España,
podemos afirmar que hizo uso de estrategias militares, de estrategias políticas y de estrategias ideológicas, como fue la religión, para el sometimiento físico y espiritual de los indígenas de América. La pólvora, el plomo, el acero, el caballo y la Biblia son las herramientas con las cuales se pretendió someter a una población. Por el trabajo de Benzoni, sabemos que aún en el siglo XVI nuestros indígenas mantenían su religión. Un Dios desconocido, con forma humana pero estático, representado en forma de cruz y contenido en un libro. Un Dios administrado por individuos de otras latitudes que ocasionaban daño, que oprimían y disponían de sus bienes y de sus vidas. No había paz en la región. No podía haber paz donde la muerte rondaba. España sembró terror y odio, convirtiendo a esta tierra en territorio asolado y desolado, donde los naturales de América buscaron con afán la preservación de sus vidas, aunque ello les obligó a renegar de su propia historia y ancestralidad para adoptar la figura del mestizo, marcándose con esto el proceso de transculturación y aculturación en la América indígena. La fundación de una ciudad como Villanueva de Portoviejo no podía darse en condiciones de algarabía española y de alegre satisfacción por parte de sus habitantes. Se fundó la nueva ciudad en territorio indígena calcinado por la barbarie. Este es el Dios verdadero a quien tienen que adorar, no esos dioses paganos, esos dioses falsos que ustedes adoran. Todos tienen que inclinarse ante Él, el Dios verdadero, el Dios cristiano, el Dios que nos va a salvar a todos ustedes. Poco antes de la fundación de Villanueva de Portoviejo, realizada el 12 de marzo de 1535, Francisco Pizarro en 1531 y Pedro de Alvarado en 1534 sometieron a los cancebinos al castigo infame, al asesinato de su gente. Violando a sus mujeres, saqueando sus riquezas. Fue la fundación de Villanueva de Portoviejo que marcó el inicio del fin de esta avanzada sociedad aborigen de Cancebí. Francisco Pizarro llegó a este territorio en el año 1531. No era la primera vez, ya había habido otras incursiones, pero en esta ocasión reconocen la zona, toman contacto con estas poblaciones y sigue una estrategia más política,
más diplomática antes que la guerra abierta y el genocidio. Era necesario dejar una retaguardia ante cualquier revés que se pudiera presentar a futuro mientras continuaban explorando lo que ahora es el Perú o el Ecuador. En 1534, Pedro de Alvarado desembarcó en Bahía de Caracas y anduvo por los mismos caminos que tomó Francisco Pizarro. Estuvo en Amotopse, hoy Charapotó, y avanzó por el territorio de Cancebí, pero asesinando y saqueando sus poblaciones y tomando indígenas prisioneros para que lo guiaran hacia la zona andina, hacia Quito, queriendo ganarle la delantera a Francisco Pizarro. Fue un tránsito rápido por este territorio en el que no tuvo tiempo para fundar ciudad alguna, pero sí por el daño causado. Ocasionó una alerta máxima entre los pobladores indígenas y un encono muy fuerte de estos en contra de los españoles. Pedro de Alvarado y Francisco Pizarro, luego de discusiones acaloradas y ligeras escaramuzas militares, llegaron a un acuerdo. Pizarro le reconoce a Alvarado una considerable cantidad de oro para que regrese a Panamá, y él se queda como autoridad absoluta de América del Sur. A partir de ello, vemos a un Pizarro más cauteloso, decidido a que ningún otro conquistador irrumpa sus dominios, por lo que decide crear una provincia desde la cual cierra el territorio que tendrá bajo su mandato. Para el año 1534, Pizarro va a disponer la fundación de Colta, muy cerca de la actual ciudad de Riobamba. Esta era la idea de tener nuevamente una retaguardia, de tener un punto de apoyo de una ciudad y de una población ya reconocida en 1531 y que ahora identificamos con la actual Charapotó, con Japotó de Amotoxe, de acuerdo a los estudios de distinguidos historiadores. Según el cronista Pedro Cieza de León, Francisco Pacheco, cumpliendo lo mandado por Diego de Almagro, llegó a fines de diciembre de 1534 a las costas de Picuazá, en donde conoció del ambiente hostil que existía en la región, y luego de incursionar a este lugar, donde en el año de 1531 había armado caleta el conquistador Francisco Pizarro, fundó la ciudad a la que llamó Villanueva, en la provincia de Puerto Viejo. El territorio se quedó lleno de silencio y de muertos, acompañado del rumor de la tierra, del mar, de sus ríos, del aire que golpeaba a la hojarasca y de los pocos animales y humanos que quedaron. Muchos de ellos se refugiaron en las montañas, escapando de la crueldad de los españoles y buscando rehacer sus vidas. Algún desacuerdo existió entre Benalcázar y Almagro porque cada uno de ellos dispuso la fundación de la misma ciudad, pero a distintos conquistadores. Sebastián de Benalcázar encomendó la tarea a Pedro de Puelles, soldado que había llegado con Pedro de Alvarado, y decidió quedarse bajo las órdenes militares de Pizarro, mientras Almagro encomendó igual tarea a Francisco Pacheco. Los dos soldados encomendados para la tarea fundacional serán Francisco Pacheco y Pedro Puelles, quienes, sabiendo y conociendo el lugar en el que se tenía que lograr su cometido, tomarán caminos diferentes. Sin embargo, Pacheco toma la delantera y funda la ciudad de Villanueva, de la provincia de Puerto Viejo, y pone como patrono a San Gregorio, un 12 de marzo de 1535. Pedro de Puelles llegó cuando Pacheco ya se había posesionado del territorio en que se estaba construyendo la nueva ciudad. A pesar de los reclamos que hizo, Francisco Pizarro reconoció a Francisco Pacheco los derechos de fundación.
Villanueva de Portoviejo se fundó junto al río, posiblemente en el actual sitio de Santa Teresa de Charapotó, en el cantón Sucre, y tuvo por vecinos a 30 españoles. Fue la quinta ciudad fundada en América del Sur, la tercera en Ecuador y la primera en la costa ecuatoriana. Fue ciudad demarcatoria de los territorios conquistados por Francisco Pizarro en toda América del Sur y ciudad de aprovisionamiento de armas, alimentos, agua, vituallas y extracción de riquezas. Los indígenas cancebinos habían soportado la arremetida militar brutal de los conquistadores españoles y estaban sublevados. Imposible que ellos hayan aceptado sumisamente ser parte incluyente de una sociedad invasora y genocida. ¿Por qué se fundó la Villanueva de Puerto Viejo? La ciudad de Villanueva de Portoviejo no se fundó solamente como ciudad de retaguardia y de aprovisionamiento. Su fundación es muy especial y determinante para las aspiraciones de la empresa comercial de conquista y colonización dirigida por Francisco Pizarro. Su fundación, al igual que las ciudades de Colta en Riobamba y de Quito, era para crear una provincia como lo determinaban las leyes de Indias. Creada la provincia con estas 3 ciudades, se trazó la línea de frontera, lo que le permitió a Pizarro reclamar ante el rey, en la corte de España, el derecho de posesión y autoridad en calidad de conquistador o avanzado y por lo tanto de gobernador general del territorio. Carlos V de España y V del Sacro Imperio Romano y Germánico es nombrado gobernador general de todo lo conquistado y por conquistar. Desde esa provincia que sirvió como línea fronteriza hacia el sur de América y en todos los territorios y pueblos que descubriere y conquistare. Con la fundación de Villanueva de Portoviejo se marca el fin de la sociedad cancebina, que ocupa un lugar importante en la historia de América y se da inicio a la presencia de España en el proceso de colonización y aculturación. ¿Qué queda hoy de Cancebí? Hoy recordamos que nos impusieron doctrinas perversas, dominantes y manipuladoras. Doctrinas que nos destruyeron desde nuestras entrañas. Pero lo que nunca imaginaron los invasores y opresores españoles e ingleses fue que, a pesar del flagelamiento y destrucción de nuestros cuerpos, el saqueo de nuestro territorio, que menoscabaron y socavaron nuestra cultura y nos impusieron la de ellos. Hoy seguimos existiendo como pueblos aborígenes, descendientes de Atahualpa, Tupac Amaru, Rumiñahui, Calicuchima, Dolores Cahuango, Tránsito Amaguaña, glorificando a nuestras guerreras y guerreros caídos. Durante 5 siglos
Seguimos resistiendo los embates de las culturas foráneas, aferrándonos a la nuestra y reclamando unidos como un mismo pueblo el derecho al reconocimiento y respeto de nuestra historia y ancestralidad indígena, de ser hijos de esta grande y hermosa tierra de Abya Yala. Venimos de una casta guerrera, sojuzgada pero no vencida, que perdura en el tiempo y en el espacio con derechos a la tierra, al agua, al aire, a la libertad, a la igualdad y justicia, a la vida.